Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. En esta les mando un saludo a todos. Les comento que estamos yendo grabados el día de hoy porque yo tengo un trámite o una diligencia personal que hacer, ¿cierto? Justo a la hora de la clase. Entonces le mando un saludo a César Bajani, por ejemplo, que yo creo que va a estar conectado hoy día, y también a todos los demás otros alumnos o alumnas, ¿cierto? Que puedan conectarse el día de hoy, ¿ya? Entonces, les voy a empezar hablando hoy día de técnicas de conducción, ¿ya? Y les voy a dejar en claro que nunca una clase teórica de conducción va a reemplazar a una práctica. Por lo tanto, los quiero invitar, ¿cierto?, a que puedan tratar de tomar clases prácticas de conducción. En algunas ocasiones, ¿cierto?, las clases prácticas son un poquito caras. A veces se hacen clínicas, por ejemplo, de un día y que son un poquito caras, pero tómenlo siempre como una inversión, ¿ya? No estoy diciendo que lo tomen con nosotros o no, estoy diciendo que, de hecho, no tenemos esa clase hasta ahora para clase C, ¿cierto? Pero les estoy diciendo que busquen una alternativa, ¿cierto?, para poder instruirse de forma práctica, porque es muy distinto, ¿cierto?, creer que lo hago bien a que una persona que sabe, ¿cierto?, y que es instructor y que se dedica al tema, me vea y me diga, sí, está bien, o mejora estos aspectos, ¿cierto?, de tu conducción. Ya, párate más adelante, más atrás, o siéntate más adelante, más atrás, etcétera. Ya, creo que hay un poquito de ruido. Tratar de ponerme los audífonos para mejorar eso. Denme un segundito, por favor. Ya, ahí sí. Había un poquito de ruido ambiente, así que me puse mejor el micrófono porque está el, mucho mejor, ¿ya? Entonces, la postura, vamos a empezar a hablar de la postura. Recuerden que todo lo que hablamos acá es teórico, ¿cierto? Y que lo ideal siempre es que tomemos clases prácticas, ¿cierto? De cualquier tipo de vehículo para que realmente entendamos lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y podamos mejorar lo que estamos haciendo mal. Para empezar, ¿cierto? Me postura al manejar una motocicleta. Dice comodidad. Dice que lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Luego me habla del peso del cuerpo, ¿ya? Bueno, hagamos una pausa, ¿cierto? En la parte de comodidad. Una cosa muy importante para sentirse cómodo en la moto es que la moto, sobre todo cuando estamos empezando, cuando estamos aprendiendo, ¿cierto? Necesitamos entender esto que sea para nuestro porte, ¿ya? Si soy muy bajo, ¿cierto? Voy a tener problemas con una moto que sea muy alta, ¿ya? Entonces lo ideal en una moto es que yo siempre alcance el piso, ¿cierto? Con los dos pies. No que para llegar al piso tenga que inclinar la moto, ¿ya? Ahora, van a haber personas que me van a decir o que van a pensar, ¿cierto? Si es que ven o escuchan este video, que ellos son bajos y andan en motos grandes. Y eso puede ser, hay gente que lo logra. Sin embargo, cuando estamos empezando, puede ser bastante peligroso, ¿ya? Y no es recomendable, ¿ya? Lo recomendable es que si yo me voy a subir a la moto, ¿cierto? Pueda apoyar los dos pies en el piso, sobre todo cuando estoy empezando, ¿ya? Para evitar que si me voy hacia un lado, caerme muy fácilmente con todo y moto, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir al peso del cuerpo ahora, ¿ya? El peso del cuerpo, dice, debe descansar en los glúteos, ya, en el trasero, y la entrepierna, hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre
debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Después tenemos, ¿cierto?, los pies. Dice, los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, que está en el pie izquierdo, o la palanca del freno, que está en el pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar de posición sobre el asiento. ¿Ya? Súper importante. Dice que ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Importante. Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causando una lesión grave. Recuerden que esto está en el cuadro azul. Este cuadro azul trae información relevante y que muchas veces puede venir o contener, ¿cierto? Información que está muy cercana a las preguntas que se hacen en la municipalidad y también en los test, ¿ya? Entonces, ojo con esta información. ¿Y a qué se refiere? Le voy a explicar al tiro a qué se refiere. Después vamos a explicar un poquito lo que leímos anteriormente, ¿ya? Si tenemos un apoyapié, ¿cierto? O un estribo, que es donde nosotros apoyamos el pie, la parte fija donde apoyamos el pie, ¿cierto? Si yo pongo el pie, la punta del pie aquí, mi pie, el resto de mi pie va a quedar hacia arriba normalmente. O debo tratar de que quede hacia arriba o máximo así. Nunca más abajo. Y menos si apoyo la parte de atrás del pie, que la punta quede más abajo. ¿Por qué? Porque el pie no va encerrado como en el auto, sino que va expuesto, ¿ya? Y si hubiera alguna diferencia, ¿cierto? En el camino, o una piedra, por ejemplo, en la carretera, y el pedal va aquí y mi punta del pie va muy abajo, le puedo pegar a esa piedra, y imagínense que vamos en la moto a 100 o 80 kilómetros por hora, esa va a ser la velocidad con que la piedra le va a pegar a mi pie. Claramente es probable que tenga algún tipo de lesión. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojalá el pie siempre y todo el cuerpo en realidad desde el estribo hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba. Yo trato siempre de manejar casi con la punta del pie sobre el estribo, ¿ya? Y el talón un poquito levantado. Cuando somos altos y la moto es pequeña, ¿ya? También cuesta un poquito más a veces, pero hay que tratar de lograr eso, ¿ya? ¿Para qué? Para proteger lo más posible mis dedos, mis extremidades, mis pies, mis manos, ¿ya? Tratar siempre de mantenernos, ¿cierto?, en los espacios más seguros posibles, ¿ya? Entonces, para empezar, ¿cierto? Resumiendo estos puntos, ¿ya? El peso del cuerpo no puede estar ni en las manos ni en los pies, porque en las manos y en los pies tenemos mandos, ¿ya? Sería la palanca de cambio, ¿ya? Obviamente en una motocicleta lo más normal posible, lo más tradicional posible, ¿ya? Después, ¿cierto? Me dice que los pies deben tener movilidad, es decir, debo poder mover los pies, ¿ya? Tanto hacia adelante y hacia atrás como de esta forma para poder accionar rápidamente los pedales, ¿ya? En el caso del freno solo tengo que aplastar y soltar,
Y en el caso de la palanca de cambio, aplastar y también después levantar. Aplastar y pasar por abajo después y levantar, ¿ya? ¿Por qué? Porque primera para abajo y todas las demás para arriba. Y después me habla de la altura. ¿Por qué me habla de la altura en este punto? La moto es muy seteable, ¿ya? Es muy regulable, es muy, no sé, calibrable, si quieren decirlo así, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que no, los mandos no son fijos, ¿ya? Los pedales del auto, por ejemplo, no es mucho lo que podemos hacer, ¿ya? Están en una posición, lo que vamos a regular es solo el asiento en el auto, ¿ya? Más adelante o más atrás para poder apretar mejor los pedales. En cambio, en en las motos, ¿ya? Los pedales se pueden, en ocasiones también podría acercarlo o alejarlo un poquito más, ¿cierto? De forma horizontal, por decirlo así, ¿ya? E inclusive, si es que la regulación de los pedales que traen no da para mi pie, porque tengo el pie o muy grande o muy pequeño, podría inclusive cambiarle esa pieza a la moto y ponerle una más larga, una más corta, por ejemplo, ¿ya? La verdad que nunca lo he hecho, pero se podría hacer, se podría llegar a eso de forma relativamente fácil, ¿ya? Entonces, hay que regular y setear la moto, hay que adaptar la moto al conductor, ¿ya? Es por eso que debiésemos tener siempre nuestra moto y no cambiarnos de moto a cada rato, ¿ya? Por ejemplo, si trabajáramos en una empresa de delivery, lo ideal sería que siempre manejemos la misma moto, ¿ya? ¿Para qué? Para que todo esto esté regulado lo más posible para nuestra eh, comodidad y seguridad. Las manillas que se aprietan con los dedos de las manos, ¿cierto? Tanto el embrague como el freno, también se pueden regular. Se pueden poner más, si por ejemplo, si yo soy relativamente bajo, mi hombro va a estar más abajo y mi mano va a estar más en esta posición. Si yo soy más alto, ¿cierto? Mi hombro va a estar más arriba y mi mano va a estar en esta posición. Entonces, para que los dedos no queden así, yo puedo bajar las manillas y hacer que los dedos queden más cómodos, ¿cierto? Para accionar la palanca de freno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con las alturas. Debemos regular, ¿ya? También el manillar en muchas ocasiones se puede regular. Se puede bajar un poquito, subir un poquito, etcétera. Se pueden hacer muchos mejora, ¿cierto? En, por decirlo así, la ergonomía de la moto, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Me habla de las manos, ¿ya? Y que es lo mismo, básicamente, las manos y los pies tienen que estar libres para poder maniobrar, ya sea frenar, ya sea pasar cambio, embrague, ¿cierto? Frenar la parte trasera, la parte delantera, etcétera. Lo importante es que las manos y los pies tienen que estar libres. Inclusive, los hombros también tienen que estar libres de peso. ¿Por qué? Porque cuando yo voy manejando, no voy así recto, ¿ya? Tengo que mover el hombro, tengo que mover el hombro, tengo que inclinarme, ¿ya? A un lado, hacia el otro. Entonces, la parte que va fija, entre comillas, o la que va más fija en la moto, es prácticamente de la cintura para abajo hasta el trasero. Ni siquiera los muslos, porque los muslos también se mueven cuando vamos manejando, ¿ya? En algunas ocasiones, los muslos nos van a servir para afirmarnos más de la moto. De hecho, los estanques tienen la forma, ¿cierto? Para que nosotros podamos apretar la moto con los muslos o con las rodillas en su parte interna, por ejemplo. ¿Ya? Luego vamos a hablar de las marchas, ¿ya? Y dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda. Y me dice que importante es que no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? Entonces, importante, no lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. Súper,
súper, súper importante ese punto, ¿ya? El embrague en algunas motos es prácticamente solo para echar a andar, ¿ya? O mejor dicho, solo para poner primera. Después que ya pongo primera, inclusive puedo pasar los cambios sin embrague sin que la moto sufra, ¿ya? En otras motos en las cuales no se puede pasar el cambio sin el embrague de forma que la moto sufra, ¿cierto? Vamos a hacer, ¿cierto? Que nos... eh, vamos a hacer eh, que nos sirva para pasar los cambios de forma eh, suave, ¿ya? Pero solo para eso, no para controlar el freno, por ejemplo, ¿ya? Yo freno solo con el freno, solo con la palanca de freno, solo con el pedal de freno, sin embragar. ¿Cuándo voy a meter el embrague? Cuando la velocidad de la moto haya bajado mucho. Ya voy bajando, bajando, bajando y ya voy más lento, ahí meto el embrague. Porque va a haber un tirones, tirones, tirones. ¿Ya? Deme un segundo, por favor, necesito un... Ya, ahora sí, volví, disculpen, pero he tenido unos días súper agitados. Ya, entonces, importantísimo, ¿cierto? El tema del embrague. Ya, el embrague solamente el tiempo necesario, porque si no, va a reducir el control sobre la moto, ¿ya? El que vaya funcionando la rueda conjunto con el motor, los engranajes de la caja y todo eso, hacen que el giro de la rueda sea un giro como más controlado, por decirlo así, ¿ya? Después me habla, ¿cierto?, de una posición natural sobre la moto, ¿ya? En aspectos bien generales, lo que quiere decir esto es que los distintos tipos de motos tienen distintos tipos de postura, ¿ya? Por ejemplo, en una moto más racing, más de pista, ¿cierto? Como una Yamaha R1, por ejemplo, uno va más acostado, ¿cierto? Va más estirado
la cabeza lo más abajo posible, ¿cierto? Y en una, a lo mejor, Big Trail, ¿cierto? Como una, no sé, una Africa Twin, ¿ya? De las nuevas, yo voy más erguido en la moto, ¿ya? Son dos posiciones distintas. Pero no debo exagerar esas posiciones, ¿ya? Obviamente la moto me va a obligar más o menos a tomar esa posición, pero tratar de que me salga de forma natural, ¿ya? No forzar la postura, ¿ya? Y eso es lo que dice acá. Dice que la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Eso ya lo tenemos todo clarines, ¿ya? O al menos eso espero. Chiquillos, si tienen duda o consulta, anótenmela y mañana cuando estemos en vivo y en directo, me las preguntan, no hay ningún problema, ¿ya? Así que saquen un cuadernito si quieren o el mismo celular y pueden ir ahí que tengan, si es que les sale alguna pregunta o algún comentario que quieran hacerlo, lo vemos mañana cuando estemos en vivo y en directo. Equilibrio, dice. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Estabilidad. Su estabilidad depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Ya, bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Ya, entonces, ahora vamos a hablar de estabilidad propiamente tal. ¿Qué es la estabilidad? De un vehículo estamos hablando, ¿ya? La estabilidad de un vehículo se define como la habilidad o la capacidad que tiene ese vehículo de mantener la trayectoria de por el conductor. Quiere girar 90 grados a la derecha y el vehículo gira 90 grados a la derecha y va justo por donde el conductor quiere que vaya, decimos que tiene una buena estabilidad. Si el conductor, no sé, 20, 30 grados nomás, ¿ya? Eso significa, ¿cierto?, que tengo menos estabilidad, que no describe la curva que quiere el conductor, ¿ya? Ya sea más, que gire más o que gire menos, pero no está describiendo la curva del conductor, ¿ya? La curva que el conductor quiere. A eso se le puede llamar sobreviraje cuando el vehículo dobla más de la cuenta, o se le puede llamar subviraje cuando el vehículo dobla menos de la cuenta. ¿Ya? Entonces dice que la principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. ¿Ya? Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. ¿Ya? La estabilidad depende del equilibrio. Y el equilibrio depende de la velocidad, en el caso de la moto. Ahora, ¿hay gente que puede mantener el equilibrio en la moto con la moto en velocidad cero? Claro que sí, pero es muy poquita, ¿ya? Y es casi un número circense, ¿ya? Pero aquí estamos hablando, ¿cierto?, de lo normal y de lo común, ¿ya? Si yo trato de mantener la moto sobre las dos ruedas, parado, lo más probable es que, ¡pum!, me voy a ir hacia el lado de forma inmediata, ¿ya? Después me dice que la principal característica de la motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo, ¿ya? Que es lo mismo que estamos hablando. Y que después me dice que a los 10 kilómetros por hora es más fácil. Es decir, cuando la moto se está moviendo, ya no tengo que hacer esfuerzo para que la moto se mantenga en su lugar, sino que la moto solamente con el hecho de irse moviendo ya se mantiene sobre sus dos ruedas, ¿ya? Al irse moviendo, el equilibrio se hace mucho más fácil. Tengo que pensar también que hay un efecto que se llama, no sé si un efecto, pero
hay unos dispositivos, por decirlo así, que se llaman giroscopios, ¿ya? Y que es algo que está girando así, conectado a un eje, ¿cierto? Como una pirinola, por decirlo así, ya un término súper antiguo. Eh, pucha, no sé cómo se llama ya, pero estas cositas cuando las gira y quedan girando, un trompo, ya como un trompo, ¿cierto? Cuando el trompo está girando, se mantiene así, ¿ya? Porque cuando está girando, el, el, la pieza, el objeto, ya miren las palabras que se me olvidan. El objeto, ¿cierto? Trata, al estar girando, trata de mantener su trayectoria continuamente. Por eso que el trompo se mantiene así de pie, ¿cierto? O parado. Y cuando termina, ¿cierto? De girar, se le acaba el vuelo, se le acaba el vuelo, ¡pum! Se va para el lado, ¿cierto? Más o menos lo mismo pasa en la moto. Cuando las ruedas están girando, 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 las ruedas quieren seguir girando, po, y su eje está así. Por lo tanto, no permite que la moto se vaya hacia los lados, ¿ya? Entonces es más o menos eso, ¿ya? La mirada, ¿cierto? Y lo importante que es mirar lo correcto, ¿ya? Igual que en la vida, ¿ya? Si yo miro a lo malo, me voy a ir, tarde o temprano me voy a ir a lo malo, ¿cierto? Si yo me pongo a fijarme en las cosas malas, tarde o temprano voy a caer en lo malo, ¿ya? Pero si yo miro a lo bueno, tarde o temprano voy a llegar a lo bueno, ¿ya? Más o menos así pasa, me han contado. Y pasa lo mismo en la moto. Si yo voy manejando y miro la carretera, el espacio libre por donde yo tengo que pasar, la moto va a pasar por ahí. Pero si yo me pongo, me desconcentro, por ejemplo, y miro hacia un lado donde hay un hoyo, ¿ya? Es muy posible que la moto se vaya al hoyo, ¿ya? O al obstáculo, o a lo malo, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Primero vamos a leer lo que dice acá, ¿ya? Dice que es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una moto. Mirar antes de cada maniobra. Obvio, no puedo poner mi moto en un lugar donde no estoy seguro si está libre o no, ¿ya? Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión. ¿Qué significa prever? Prever, previsión. Ver antes, ¿ya? Eso es la previsión. Ver antes de que las cosas pasen. Imagínense lo que estamos hablando. Ver antes de que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque a veces yo veo un vehículo, ¿cierto? Lo veo medio inestable ahí y digo, no, este tipo, sabéis que se ve que va medio, tiene una conducta media errática. Puede ser que a lo mejor yo voy a ir por el lado, ¿cierto? Y se va a ir por el lado y me va a chocar, ¿ya? Entonces, en vez de pasar lentito por el lado, a lo mejor si es que es necesario que pase adelante, voy a pasar lo más rápido posible para que no me, para reducir, ¿cierto?, el tiempo en el que estoy en peligro. O voy a pasar más lejos de él, que sería más seguro todavía. Darle más espacio. ¿Para qué? Para que en caso de que él se vaya para allá, tenga más espacio y yo tenga más espacio también para reaccionar. O si veo, por ejemplo, que un vehículo va pegando frenada brusca, no me voy a ir atrás de él, porque puedo prever que a lo mejor si estoy atrás de él va a pegar una frenada brusca y yo lo voy a terminar chocando por atrás. Entonces, en vez de que pase eso, lo que yo voy a hacer es que me voy a alejar mucho más de él. ¿Para qué? Para que en caso de que el tipo frene de forma brusca, yo tener más espacio para poder avanzar. ¿Ya? Dice que la previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto,
la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Y acá viene otra parte importantísima. La moto, que ya algo le adelanté, ¿cierto? La moto va hacia donde mire el piloto, ¿ya? La moto va hacia donde mire el piloto, hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestro obstáculo, no podrá evitar la colisión, ¿ya? Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión, ¿ya? Acá hay un caso bien eh, preciso, por decirlo así, en donde debemos aplicar esto. Pasa que a veces vamos manejando y, por ejemplo, se nos atraviesa, voy a cambiar el ejemplo porque siempre pongo el mismo, voy a cambiar el ejemplo hoy día. Se me atraviesa un peatón. El peatón ve que lo vamos a atropellar y queda así, petrificado. No hace nada. No avanza, no retrocede y nosotros vamos ahí también con mucho miedo porque vemos que vamos a atropellar a una persona, ¿cierto? Y lo que menos debemos hacer en ese momento es mirar a la persona. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia dónde nos podríamos desviar para alejarnos lo más posible de ese, en este caso, obstáculo o de esa persona, ¿ya? Porque si yo me quedo mirando a la persona, oh, voy a chocar y me quedo mirando a la persona, ¡pum! La voy a chocar o la voy a atropellar. Pero si yo miro, a ver, esta persona está aquí, tengo más espacio para allá, para alejarme, y centro mi atención en alejarme hacia el otro lado, voy a tratar de alejar y a lo mejor voy a evitar, ¿cierto?, la colisión con la persona, ¿ya? Siempre que estamos en una situación de peligro, ya sea que atraviese una persona, un animal, un auto, otra moto, lo que sea, probablemente va a haber un lugar que sea menos malo. Puede ser que a lo mejor, no sé, pues les pongo el ejemplo de chocar un camión Brinks, ¿cierto? O chocar un furgón normal. Yo prefiero chocar un furgón normal que un camión de Brinks, porque el camión de Brinks trae así una chapa de acero, ¿cierto? Que no se va a deformar con nada. En cambio, si yo choco a un vehículo en le choco a un vehículo en la maleta, por ejemplo, a un furgón en la maleta, lo más probable es que el auto va a absorber una parte del impacto, ¿ya? Si es que no tengo otra opción, obviamente. Ahora, si tengo la opción de evitar y veo, por ejemplo, que hay un espacio y que quizás podría llegar a ese espacio, me concentro en tratar de llegar a ese espacio en donde evitaría, obviamente, la colisión, ¿ya? Entonces, es muy importante, queridos amigos, que nosotros seamos o tratemos de tener la mente lo más fría posible. Yo sé que es muy difícil, ¿ya? Pero tratar de pensar en eso a diario. Siempre que vayamos en la moto, tratar de pensarlo para que en caso de que venga el accidente, tratar de estar a lo mejor un pelín más preparado para eso. Muchas veces yo voy en la moto y digo, a ver, si aquí se me cruzara un auto, ¿qué haría? Ah, frenaría un poco y me tiraría para el lado contrario lo más posible. Pero si me tiro para el lado justo por acá, entonces antes de tirarme al lado contrario tendría que mirar por el espejo, mirar, girar la cabeza, pum, y tirarme. Y como que voy ensayando eso en mi cabeza mientras voy manejando, ¿ya? Voy tratando de preparar y ponerme en distintas situaciones y ahí voy como entrenando un poquito mi cabeza, ¿ya? Yo siento por lo menos que funciona. Gracias a Dios, no digo que gracias a eso nunca he tenido un accidente grave, pero trato por lo menos de entrenar
de esa forma mi cabeza o mi cerebro. Ya yo creo que no he tenido un accidente grave porque Dios es muy grande nomás, pero les quiero decir que traten de ponerse en esas situaciones a veces, ¿ya? Y pensar, ¿cierto?, en qué harían y a lo mejor van a estar un poquito más preparados para cuando tengan una ocasión, ¿cierto?, difícil o una situación difícil, ¿ya? Entonces dice que mirar antes de cada maniobra, ¿ya? Bueno, esa parte ya la leímos. Vamos a mirar, o sea, vamos a leer la parte donde dice, la moto va hacia donde mira el piloto, aquí. Suele decirse, ¿cierto?, que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, lo va a chocar, ¿ya? No va a poder evitar el choque. Dice que en las rectas, la mirada debe dirigirse lo más a lo lejos posible, ¿ya? Al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento, porque va a ser como la parte más lejana que podemos ver del camino, ¿ya? Obviamente no voy a ponerme a mirar la cordillera, ¿cierto? Me refiero a lo más lejano posible que veamos infraestructura vial por donde nosotros vamos, ¿cierto? Que veamos calle, ¿ya? Entonces, los elementos que se encuentran a los costados del camino. Y luego me viene, ¿cierto? Un cuadro celeste. ¿Qué significa el cuadro celeste? Que es muy importante esta información, que puede aparecer en las preguntas de la prueba, ¿ya? Entonces, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. ¿Ya? Importante, muy importante. ¿Ya? Muy importante, muy importante, muy importante, muy importante. ¿Ya? Me quedan 3 minutos. ¿Ya? Cuando yo empecé a manejar, estoy hablando de los primeros días que empecé a manejar. Yo empecé a manejar auto, ¿ya? Tenía un amigo que me pasaba su auto, estudiábamos juntos, entonces me decía, ya, toma, anda tú manejando y practica. Yo tomaba el auto y me pasaba los rojos. Imagínense, me pasaba los rojos. Y mi amigo me decía, pero ¿cómo haces tú un rojo? Y bla, 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 bla. Me retaba y todo eso. Él tenía como 2 años más que yo. Y manejaba como de los 17 años, ¿ya? Entonces, eh, la única razón por la cual yo me pasaba los rojos en ese momento, en esos primeros días que yo andaba manejando, era porque yo me concentraba tanto en mirar el auto que iba adelante mío para no chocarlo, para no pegarle por atrás, ¿cierto? Es que me concentraba tanto en eso que era lo único que miraba. Entonces, ¿cierto? Entonces cometía ese tipo de errores. Nuestra mirada debe ser panorámica. Tenemos que ver todo. Además de ser panorámica nuestra mirada, tiene que ser atenta, atento a lo que está pasando en el camino. Se abrió una puerta, un vehículo se detuvo, va a tomar un pasajero, hay un globo en la calle, hay una pelota en la calle, puede venir un niño, hay una mamá en la vereda que tiene a su hijo chico suelto sin tomarlo de la mano. Todo eso tenemos que tener en consideración porque se puede transformar en una situación de riesgo así. Y obviamente lo más prudente ahí sería bajar la velocidad, ¿cierto? Si es que pensamos que podría haber una situación de peligro. Ya, obviamente bajar la velocidad de forma suave, porque no vamos a pegar un frenazo en la nada, porque el auto que viene atrás de nosotros nos va a chocar también. ¿Ya? Entonces, su mirada debe ser panorámica, debe ser atenta, y además de eso, deben estar relajados. ¿Para qué? Para que cuando venga el momento de adrenalina máximo, poder actuar de la forma mejor posible. ¿Ya? Queridos amigos, gracias por estar
viendo este video el día de hoy porque hice la clase solito, sin audiencia, ¿ya? Pero mañana, si Dios quiere, volvemos totalmente en vivo y en directo. Y a todos los que ven los videos siempre, ¿cierto? Un saludo también para todos. Que les vaya muy bien. Esto es Practica3.cl. Yo soy Ricardo Cornejo y nos estamos viendo. Cuídense. Chao, chao.